Buenos días, jóvenes. Me agrada volver a saludarlos. Hoy trataremos en el curso de comunicación el tema de la oración. Previo a ello, abarcaremos un poco de lo que es la sintaxis, sus clases. Asimismo, trabajaremos las clases de oraciones según el criterio sintáctico y semántico. El propósito de nuestra sesión consiste en identificar las clases de oraciones según su estructura y actitud del hablante. Los criterios que voy a tener en cuenta en la clase de hoy son los siguientes. ¿Qué vas a llegar a hacer? Vas a elaborar un esquema de llaves sobre el aspecto teórico del tema, ¿correcto? Teniendo en cuenta los criterios mencionados. ¿Qué criterios vas a tener en cuenta? Su estructura y la ortografía. Ya aquí están los puntajes. Y por último, vas a desarrollar los ejercicios propuestos en la práctica, que equivale a 12 puntos, y el esquema de llaves, 8 puntos. Bien, chicos, ahora vamos a iniciar con el estudio de la sintaxis. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la sintaxis es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras. Ya no te olvides. Y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. La sintaxis busca los métodos para analizar una oración. Asimismo, para describir el orden sistemático de sus palabras y exponer las reglas que rigen sus combinaciones, y de esta manera poder ordenarlas jerárquicamente. La unidad mínima de la sintaxis se denomina sintagma. ¿Y qué es el sintagma? Es una palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica. Por otro lado, vamos a hablar de las clases de sintagmas. Existen sintagmas nominales, ¿ya? Cuyo núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, cuando digo aquellos amores, en este sintagma, el núcleo llega a ser amores. ¿Y qué es amores? Es un sustantivo. Por eso se le denomina sintagma nominal. En el sintagma adjetival, el núcleo será un adjetivo. Por ejemplo, cuando digo muy pobre, pobre es el núcleo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo, ¿no? Que está calificando. El sintagma adverbial, ¿ya? En este caso, el núcleo será un adverbio. Recuerda que el adverbio es una palabra invariable. Demasiado temprano. Temprano es el núcleo, ¿ya? Porque es un adverbio. ¿Qué tipo de adverbio? Es un adverbio de tiempo. En el sintagma verbal, el núcleo será un verbo. Escribe una carta. El núcleo es escribe, y escribe es un verbo que está conjugado en tiempo presente. Y por último, en el sintagma preposicional, el núcleo será una preposición. Con maruja. ¿Te das cuenta? En este caso, con llega a ser el núcleo. En consecuencia, podemos decir que el sintagma es la combinación de palabras con presencia simultánea en la cadena lineal del habla y siempre se van a articular en torno a un núcleo. Ahora hablaremos de la oración. ¿Qué es la oración? Recuerda, estimado estudiante, que la oración puede ser una palabra o conjunto de palabras con sentido completo. La oración es la menor unidad lingüística, como ya les mencioné, con sentido completo. Es decir, el hablante tiene que comprenderlo en su totalidad. La oración también tiene independencia sintáctica, ya que no existe
ningún otro signo que lo conecte con otra expresión, ¿ya? El mismo hecho de tener autonomía sintáctica significa que nuestra oración no está incluida o no forma parte de otra construcción mayor. Por esa razón se dice que es independiente. Y recuerda, ¿cuál es el límite de una oración? Es un punto. Para que una expresión sea considerada una oración, la persona quien lo escuche debe entenderla en su totalidad. Por ejemplo, cuando yo digo la rosa es hermosa, entonces, ¿qué va a suceder si yo estoy escuchando esta expresión y la entiendo con claridad, ya en su totalidad? Entonces sí llega a ser una oración. La rosa que me regalaste. ¿Te das cuenta que esta expresión no expresa un sentido completo, un significado en su totalidad? Por esa razón esta no es considerada una oración. Es un Adonis. ¿Quién es un Adonis? Puede referirse a una persona, ¿no? Él es un Adonis. ¿Te das cuenta que aquí sí está expresando un significado completo? Por tal motivo sí es considerada una oración. Dicen que la distancia es el olvido. También aquí analizo la oración y como receptor puedo entender en su totalidad este mensaje. Por tal motivo también es considerado una oración. ¿Por qué te fuiste? En esta expresión se logra captar el significado completo ¿no? de lo que me quieren decir. Entonces también estamos hablando de una oración. Tengamos en cuenta que la oración posee entonación propia, es decir, va a haber algunas oraciones cuya entonación final va a descender o va a ascender. Por ejemplo, en una afirmación, la parte final de la oración va a llegar a descender. Si yo digo ella estudia, está descendiendo. Y en una pregunta va a llegar a ascender. ¿Ella estudia? ¿Te das cuenta de la gran diferencia, no? Por esa razón se dice que la oración tiene entonación propia. Por otro lado, podemos mencionar que la oración se analiza también teniendo en cuenta su estructura y su significado. Por esa razón vamos a estudiar las clases de oraciones. Según la clasificación sintáctica, es decir, según su estructura, las oraciones se dividen en oración unimembre y oración bimembre. ¿Qué es la oración unimembre? Es aquella oración que no se va a poder dividir en sujeto, ¿ya? Es decir, no se va a poder reconocer al sujeto y enfrentarlo con un predicado. Las oraciones unimembres pueden cambiar su significado de acuerdo al contexto. Vamos a ver algunos ejemplos. Se vive mal. Observo que el verbo llega a ser vive. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. En la estructura de una oración unimembre se van a ubicar el pronombre átono se. ¿Quién vive mal? No hay sujeto, ¿te das cuenta? ¿Ya? También dentro de las oraciones unimembres se van a encontrar verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos. Garúa muy fino en las noches. El verbo meteorológico llega a ser garúa. ¿Te das cuenta? Entonces, los verbos meteorológicos como anochece, llueve, llovizna son considerados oraciones unimembres. Asimismo, las conjugaciones del verbo haber. Por ejemplo, cuando menciono hubo muchos huaicos. Hubo muchos huaicos. ¿Quién hubo? No se puede hallar el sujeto. También sucede lo mismo en no hay pudor. Hay proviene de la conjugación de haber. Buenos días.
llega a ser una oración unimembre, ¿no es cierto? Esta expresión se ha llegado a minimizar de la expresión, en vez de decir, por ejemplo, yo te deseo buenos días, digo simplemente buenos días. También la interjección va, ¿no? Que se refiere a esto o eso no me agrada. No fumar. ¿Te das cuenta que aquí está un verboide, ¿no? Fumar. Entonces podemos decir que en las oraciones unimembres se encuentran los verboides, los verbos no conjugados. Las oraciones bimembres son aquellas en las que sí se puede dividir el sujeto con el predicado. Ya no te olvides. En este caso sí se puede llegar a dividir la oración en sujeto y predicado. Las oraciones bimembres poseen verbos flexivos, es decir, verbos que están conjugados en sus tiempos, verbos que están llegado a conjugar, que son conjugados en las personas, ¿no? Tanto en primera, segunda o tercera persona, en todos sus accidentes gramaticales. Y las oraciones bimembres también poseen significado lexical. Las oraciones bimembres vamos a llegar a dividirlos en dos, en oraciones simples y en oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo. Por ejemplo, cuando digo conozco este dolor, el verbo es conozco, ya es un solo verbo. Tiene un solo verbo, por lo tanto se le denomina oración simple. Cuando menciono te voy a amar, el verbo llega a ser voy a amar. Es una perífrasis verbal. Y en una anterior clase te mencioné que una perífrasis verbal es considerado como un verbo porque es equivalente a un verbo simple. ¿No? Puedo decir te amaré. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo de oración compuesta que está formado por dos o más verbos. Comeré y amaré siempre. El verbo número 1 llega a ser comeré. ¿Y cuál es el verbo número 2? A ver, chicos, amaré. En este caso hay dos verbos, por lo tanto se le denomina oración compuesta. Según la clasificación semántica, es decir, según su significado, existen oraciones enunciativas. La oración enunciativa es aquella que nos va a dar a conocer una información de manera clara, objetiva o sencilla. Existen dos clases, a una se le denomina afirmativa y a la otra negativa. Por ejemplo, mi compañero es muy bonito. En esta oración estoy afirmando un hecho, ¿cierto? La mayoría de oraciones afirmativas van acompañadas por adverbios de afirmación. Por ejemplo, digo, sí fue de paseo, sí es muy bonito. En cambio, las oraciones enunciativas negativas van a llegar a negar el hecho. Por ejemplo, cuando digo, ella no me quiere. ¿Ya? En este caso, las oraciones negativas irán acompañados de adverbios de negación. Por ejemplo, aquí hay un adverbio de negación que es no. Estos adverbios, tanto de negación como de afirmación, hacen de que el sentido de las oraciones enunciativas cambien por completo. Continuamos con las oraciones interrogativas, que son aquellas que nos dan a conocer una interrogante o una pregunta. Existen dos clases. Las directas son aquellas que están acompañadas por los signos de interrogación. Por ejemplo, ¿por qué ya no me quieres? Es una pregunta directa porque aquí evidenciamos los signos de interrogación, ¿no? ¿Vendrá? A su vez hay dos tipos de preguntas directas, las totales y las parciales. Las totales son aquellas cuando la respuesta simplemente se va a limitar a dos. Va a haber dos respuestas. Bien va a ser sí
o no. ¿Ya? Por ejemplo, ¿vendrá? Tu respuesta simplemente se limitará a decir sí o no. En cambio, las parciales sí se va a llegar a dar una respuesta de acuerdo a la intención del receptor, ¿no? Por ejemplo, cuando digo ¿por qué ya no vendrá? Va a establecer una serie de respuestas. No se va a limitar como son las totales. Las indirectas, en cambio, no van acompañadas de con los signos de interrogación. Por ejemplo, dime si aún me quieres. Dime si aún me quieres. En este caso, estoy estableciendo una pregunta indirecta. ¿Sabes quién me engañó? En el primer caso, dime si aún me quieres. La pregunta está iniciando desde el sí, ¿no? En esta conjunción completiva se va a encontrar la pregunta. En cambio, en la siguiente, ¿sabes quién me engañó? En el segundo caso, como ya les estaba mencionando, la pregunta empieza desde ¿quién me engañó? ¿No? Esta es la pregunta. Este tipo de oraciones van a ir mayormente acompañados por pronombres interrogativos que llevan tilde, ¿no? Para que te des cuenta y no te puedas confundir. Por ejemplo, están quién, cómo, dónde, qué. Por otro lado, las oraciones desiderativas nos van a expresar deseo. Este tipo de oraciones se marcan muchas veces por verbos expresados en modo subjuntivo y también por adverbios de deseo. Por ejemplo, espero que seas feliz. El verbo llega a ser espero. Este verbo nos da a conocer un deseo, ¿no? Deseo que vuelvas a mi lado. El verbo deseo da a conocer también un anhelo, por lo tanto es una oración desiderativa. Ojalá te vaya bien. En este caso, el adverbio ojalá nos expresa un deseo o un anhelo. Las oraciones imperativas, o también denominadas exhortativas, son aquellas oraciones que nos van a dar a conocer orden, mandato, ruego, petición o algún consejo. Por ejemplo, cuando digo cierra la puerta, José, en este caso lo estoy ordenando, ¿te das cuenta? O cuando digo ven un momento. En cambio, las oraciones dubitativas, ¿ya? Van a dar a conocer duda en el hablante, ¿ya? Van a dar a conocer esa idea de duda. Veamos los ejemplos. Tal vez regreses conmigo. En esta oración nos damos cuenta, ¿ya? Que la acción indica una duda en que si va o no va a ocurrir. Tal vez regreses conmigo, ¿no? El verbo regreses aparece en modo subjuntivo. Otra manera para poder reconocer una oración dubitativa es cuando en la oración aparecen palabras o adverbios de duda. Por ejemplo, tal vez, quizá, de repente, ¿no? Aquí aparece tal vez. Vamos a la siguiente oración. Quizá lo haga otra vez. Vemos también un adverbio de duda. ¿Cuál es? Quizá. Y el verbo es haga. Continuamos. De repente te busque pronto. Observamos el adverbio de duda de repente. ¿Y cuál es el verbo? Busque, ¿no? Es un verbo que está en modo subjuntivo. Entonces, de esta manera puedes reconocer las oraciones dubitativas. Concluimos con las oraciones exclamativas. Son aquellas que nos dan a conocer los estados de ánimo, ya sea de los estados de emoción, de alegría, de tristeza, ¿no? Por ejemplo, cuando digo auxilio, ¿qué sucede en este caso? Está expresando un estado de ánimo, ¿no? Que es de ayuda, que requiere que alguien le ayude porque está en peligro.
¿Cómo te atreves a decir eso? También es considerado una oración exclamativa porque da a conocer mayor énfasis, ¿ya? De esa manera entonces reconozco una oración exclamativa. Ahora continuaremos con la resolución de algunos ejercicios para complementar lo que hemos aprendido. Indique el enunciado que presenta una oración compuesta. Recuerden que la oración compuesta es parte de la oración. ¿De qué oración, chicos? De la oración bimembre, ¿ya? Y si es oración bimembre, tiene que tener, ¿qué cosa? Dos elementos básicos. ¿Cuáles son esos dos elementos? El sujeto y el predicado. Ahora, tengamos en cuenta también que la oración compuesta se caracteriza porque tiene, ¿qué tiene? Más de dos verbos a más. ¿De acuerdo? Verbo 1, verbo 2. Incluso más verbos. Y recuerda que estos verbos deben estar conjugados. Correcto. A ver, vamos. Entonces, trabajaré y estudiaré siempre. En esta oración observo dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Trabajaré, que está en tiempo futuro, y el otro verbo, estudiaré, que también está en tiempo futuro. ¿Oración compuesta? Sí, es oración compuesta. ¿Es una oración bimembre? Sí, porque tiene sujeto y predicado. El sujeto es tácito, yo. Yo trabajaré y estudiaré siempre. ¿Te das cuenta? Ahora están practicando matemáticas. El verbo llega a ser están practicando. Solamente tiene un verbo. Por lo tanto, es oración simple. Date cuenta aquí, no vayas a decir, Miss, este verbo no es simple, es compuesta porque tiene dos verbos, tiene dos palabras. Eso es falso. Ya saben que existen verbos que están formados por dos palabras, incluso por tres palabras. Ya, por ejemplo, esta frase de aquí, están practicando, llega a ser un verbo o una perífrasis verbal que equivale a un solo verbo, que equivale a una sola palabra. Es como decir, ahora practican matemáticas. ¿Te das cuenta? En vez de decir ahora practican, digo ahora están practicando. Es lo mismo, nada más que cambia, ¿no? Su estructura. Aquí está formado por dos palabras este verbo, pero es un solo verbo. Conozco ese color. A ver, vamos en este caso, el verbo es conozco. Tiene un solo verbo, por lo tanto es una oración simple, ¿correcto? ¿Tiene sujeto y predicado? Sí, el sujeto es yo, está de manera tácita, ¿ya? Ese candidato prometió obras. El verbo está en tiempo pasado, tiene un solo verbo. Por lo tanto, es una oración simple. Te amaré por siempre. El verbo está en tiempo futuro, es amaré. También es una oración simple. Entonces, ¿mi respuesta cuál es? La letra. ¿Qué letra, chicos? La letra A. Porque es la única que presenta oración compuesta, es decir, presenta dos verbos. Recuerda que las oraciones compuestas presentan de dos verbos a más. Reconoce la oración, la clase de oración en el siguiente ejemplo. A ver, vamos, para eso vamos a dividir el sujeto y el predicado, ¿ya? Si es que no tiene sujeto, entonces estamos hablando de una oración unimembre. Los universitarios estudian y trabajan. Primero identificamos el verbo. Aquí el verbo es estudian, ya, verbo 1, y el otro verbo es trabaja. Presenta dos acciones, ¿te das cuenta? Estas dos acciones es estudiar y trabajar. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿Quiénes estudian y trabajan? Los universitarios. Entonces, esta oración presenta sujeto. Y todo lo que me sobra, ¿cómo se llama? Predicado. Estudian y trabajan sería el predicado. Y dentro del predicado está el verbo. Entonces, analizamos. Esta oración es bimembre porque se puede dividir en sujeto y predicado. A su vez, ya saben que la oración bimembre se divide en simple y en compuesto. ¿Qué oración sería? Oración compuesta.
¿Por qué es una oración compuesta? Porque presenta dos verbos. Sería simple si presentaría un solo verbo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta, chicos, en este caso? La letra D. Ya es una oración compuesta. Y a la vez es bimembre, pero en las alternativas no está bimembre. Señale la alternativa que presente una oración enunciativa. Recuerda que las oraciones enunciativas son aquellas que nos van a informar algo, ya sea negándonos o afirmándonos, ¿ya? La información. ¿Cuánto me gustaría saberlo? En este caso estoy enfatizando, ¿no? Mi idea. Por lo tanto, estamos hablando de una oración exclamativa, ¿ya? La otra que dice, tal vez descubramos si lo hizo. Esta expresión tal vez nos da a entender que la oración está o es dubitativa, ¿no? Expresa una duda. Dubitativa. No sabía el nombre del delegado. En este caso simplemente nos está informando, ¿no? Negándonos algo. Por lo tanto, esta es enunciativa. Ya es una oración enunciativa. Vamos al otro que nos dice, ¿cuánto quisiera poder ingresar? Esta oración nos expresa un estado de ánimo, de tono enfático. Por lo tanto, también es una oración exclamativa. ¿Ya? Oración exclamativa. ¿Sabes cuándo regresará la tutora? Nos está preguntando, ¿cierto? Entonces, esta oración, según la actitud del hablante, es oración interrogativa. ¿Cuál es mi respuesta? La letra C. Vamos a la pregunta número 4. No es oración desiderativa. Ya vas a marcar aquella que no es. Quisiera tenerte a mi lado. La expresión quisiera expresa deseo. Desearía también expresa deseo. La expresión tal vez, ¿qué expresa? En este caso, tal vez expresa duda. ¿Ya? Por lo tanto, es una oración dubitativa. ¿Ya? Aquí es deseo. ¿Ya? Desiderativa, acá también desiderativa. Desearía verte, allá está la palabra desearía. Entonces también es desiderativa. Quisiera, la palabra quisiera nos da a entender que la oración está expresando un deseo, ¿no? Entonces, ¿cuál no es una oración desiderativa? La alternativa C. Antes de concluir, leamos la siguiente cita bíblica, que nos dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Romanos 13:13. Tú tienes que tener una vida que inspire a las otras personas a ser mejor, una vida que demuestre que en Cristo estamos completos. Intenta ser ejemplo de los demás. Así, tú tendrás una vida íntegra que le agrade a Dios.